Buenas tardes, familia aragonesa. Hoy desde Sevilla os vamos a dedicar un platico de la cocina aragonesa, llamado fritada. A diferencia del pisto, lleva patata y no lleva tomate. Ahora os vamos a pasar a decir los ingredientes de los que consta este magnífico plato. Lleva patatica, cebolla, calabacín, un pimiento rojo, pimiento verde, sal a gusto y aceite de oliva virgen extra. Ahora vamos a cortar los alimentos y pasamos a decir cómo se hace el plato. Bueno, como ya veréis, tenemos cortados los ingredientes. Y ahora vamos a hacer por un lado las patatas en forma como si fuera tortilla de patata, porque cuestan más, y por otro lado vamos a freír el calabacín. ¿Por qué hacemos esto? Porque suelta agua, para que no se poche y se cueza demasiado. Después freiremos el pimiento rojo, la cebollica y el pimentico verde. Bueno, como veréis, ya tenemos las patatas a fuego lento que hemos cortado como si fuera para una tortillica de patata, y el calabacín aparte que va soltando el agua, y para que no se cueza lo hemos hecho aparte. Una vez concluido esto, haremos el pimiento rojo, pimiento verde y la cebolla todo junto, y luego pasaremos a mezclarlo. Y como esto se lleva un ratico, qué mejor que una cerveza de la tierrica ámbar. O sea que a vuestra salud. Luego continuamos. Bueno, fijaros en lo que se nos ha quedado el calabacín. Nos disponemos a sacarlo. Y ahora, como veis, las patatas continúan en la sartén de al lado. Las patatas tienen que estar mucho más pochaditas, ¿de acuerdo? Y ahora nos dispondremos a terminar el plato. Y tenemos que freír lo que estáis viendo. El pimiento rojo, pimiento verde y la cebolla. Esto tarda un poquito menos, pero hay que hacerlo aparte porque ha soltado agua, y como estáis viendo, pues en lo que se nos ha quedado. A continuación cogeremos y continuaremos con el plato. Nos disponemos a echar cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. Esto va a ser un poquito más rápido que el anterior, ¿de acuerdo? Porque si no, otra cervecica ya sería demasiado. Una vez terminadas las patatas de freír, las echamos junto con toda la verdurica y nos vamos a disponer a removerlo todo. Una vez efectuado eso, el plato estaría terminado y estaría listo para la presentación. Este plato se puede comer como comida única, plato único. A mí me gusta como plato único. Hay gente que se lo come con un huevo frito, hay gente que se lo come con unas lascas de bacalao, con atún. También me gusta mucho, y a mi hija Andrea le gusta mucho, con unas lonchicas de jamón, y si es de Teruel, mejor que mejor. Pues el plato ya está listo para la presentación. Y me gustaría dedicarlo, o nos gustaría dedicarlo, a los aragoneses de la Casa Regional en Sevilla. Nos gustaría dedicárselo también muy especialmente a Pilar y a Fernando, que están pasando por un momentico complicado. Y también muy especialmente a un compañero mío que tengo, un gran amigo, Diego Campos de Málaga, que siempre me anima a cocinar, y está dispuesto a probar todos mis platos. Aquí tenéis el plato listo. Hola, hoy vamos a preparar huevos al salmorejo, comida típica aragonesa. No confundir con el salmorejo andaluz. El salmorejo deriva de la palabra salmorra. En aragonés, conserva con sal y aceites principalmente de carne y derivados del cerdo, que se hacía en muchísimas casas, sobre todo en los pueblos. Es un plato humilde, pues los ingredientes, como veis, son pocos. Huevos, lomo de cerdo, longaniza, en este caso de Monreal del Campo, espárragos y su caldo, que yo los tengo de bote, pero pueden ser frescos y cocidos por nosotros, aceite, ajo y perejil. Para su elaboración
se sofríe el lomo y la longaniza y se aparta. No se sofríe mucho, pues luego se tiene que hacer con el caldo de los espárragos un poquito más. Nosotros le vamos a dar una vuelta y la apartaremos. Ahora, en el mismo aceite hemos frito el lomo y la longaniza, echaremos los ajos laminados. Y antes de que tomen color, que no se nos pongan quemados, cuando ya tengan unas vueltitas, añadimos los espárragos. Con cuidado porque salpican mucho. Seguido, echamos el aceite y el caldo de los espárragos. Y ahora le ponemos el lomo y la longaniza. Lo dejamos un par de minutitos. Pasado un par de minutos, hacemos hueco para poner los huevos. Hacemos un hueco en el centro, que es donde se harán mejor, si es que podemos, vamos. Echamos los huevos uno a uno. Los salamos un poquito. Y ahora los vamos a tapar para que se hagan. Porque lo bueno es que se haga la clara y la yema quede un poquito blanda. Los vamos a tener también 2 o 3 minutos. Este es el resultado. Espolvorear con un poco de perejil picado por encima. Y a disfrutar con un buen vino de la tierra. Gracias.